vamos o podríamos utilizar las potencias, una potencia de I de I cuadrada R, que es un valor que ya se Joule, y viene siendo esa potencia. En ese caso, encontramos la potencia del inducido, ¿verdad? Y también necesitamos determinar la potencia. Bueno, ahí nos falta el valor, también la potencia del campo, necesitamos encontrar, que es PF, y que esto pues también es igual o utilizamos la misma fórmula de la corriente, la corriente al cuadrado, pero ahora no es IA, sino es IF al cuadrado, multiplicado en este caso por RF, y de ahí podríamos determinar el valor que tiene en este caso. Bueno, en la parte de arriba, no sé, si alguien puede hacer la operación y nos diga cuánto es el resultado de los 170. 1734, profe. Perdón, otra vez, no lo escuché muy bien. 1734. Ok, gracias. $1,734, en este caso serían watts, que es la potencia. Y para la parte de abajo, pues también tendríamos la formulita, que la que la corriente, en este caso la corriente de campo de cuánto es y la resistencia. Aquí me dice que genera un flujo de corriente de campo de 5 amperes, y la resistencia F vale 50 ohms. Entonces, pues de ahí no me queda más que los 5 amperes, eso elevado al cuadrado, y eso va a estar multiplicado por los 50 ohms. Sería 1250. Ok, gracias. 1250 sería esa parte. 1250 watts. Entonces ya tengo dos de las pérdidas. Todavía me falta, por ejemplo, si me regreso a la anterior página, tengo solamente la potencia del cobre, de las pérdidas del cobre. Me falta la potencia de las escobillas, que también hay una formulita para eso, donde me dice que la potencia en las escobillas lo relacionan como la potencia CE, caída de las escobillas, que también es igual en este caso al voltaje CE. Profe, ¿Sí? Dígame. la que va a sacar es la potencia de las escobillas, ¿verdad? Sí, así es. Entonces, ¿cuál es la que sacamos en la página pasada? La segunda. En la página anterior, Ujú, aquí. sí, Sí, ya la tenemos, ¿verdad? Ponemos la de entrada y las escobillas. Tienes razón. Entonces me falta la del núcleo, eh, y la mecánica y la miscelánea, ¿verdad? sí, creo que sí. Así es. Ok. Bueno, ya tenemos la parte de la potencia de las escobillas, la potencia de entrada, entonces me falta la potencia del núcleo, ¿verdad?
Aquí en este caso, voy a borrar esta parte que ya la teníamos. Entonces ya tenemos en este caso la potencia de entrada, la potencia de las escobillas, la potencia de o las pérdidas en el cobre. Nos falta la del núcleo, la mecánica y la miscelánea, ¿verdad? Mm, aquí dice que se supone que la caída en las escobillas era 2 volt, y también nos menciona, en este caso, para lo que viene siendo el núcleo, que en vacío y con un voltaje en las terminales de 240, la corriente del inducido vale 13.2 y la corriente de campo vale 4.8 y la velocidad es de 1150, ¿verdad? Entonces, para la potencia del núcleo y mecánica o las pérdidas rotacionales a plena carga, o en este caso en vacío, ¿verdad? Del motor, cuando normalmente se maneja lo que es en vacío y lo que es con carga, no aumenta. O sea, las pérdidas del núcleo y las pérdidas mecánicas, pues son o sea, en ese caso, tanto en vacío como a plena carga, un motor no aumenta esa parte de lo que es el núcleo, o sea, es una parte fija independientemente de que esté en vacío o que esté a plena carga. Igual, se considera o se puede considerar ahí como un solo valor a esa parte para lo que viene siendo el núcleo, ¿verdad? La potencia del núcleo y la potencia mecánica consideradas en un mismo punto, ¿verdad? Y también la entrada al circuito cuando es en vacío, se supone que, por ejemplo, las pérdidas o algunas pérdidas a veces se desprecian, ¿verdad? Cuando son en vacío, suponiendo que las pérdidas por la caída en las escobillas y en el cobre del inducido se desprecian en ocasiones, ¿verdad? Lo que quiere decir es que la potencia de entrada al inducido en vacío es igual a las pérdidas rotacionales, ¿verdad? En ese caso, pues la pérdida total sería de esos dos puntos, sería un solo valor de esa potencia. En este caso podríamos, la parte del núcleo y la parte mecánica, como si fuera una potencia, aunque, digamos, combinar o esa parte del núcleo, más las potencias mecánicas, ¿ah? Y lo que viene siendo las, las tres, digamos, las tres, perdón, las tres últimas, que sería la potencia del núcleo, la potencia mecánica, se pueden considerar como, como una sola, en vacío, ¿verdad? Y eso está en función precisamente de lo que me menciona aquí el problema, de dice que se supone que las caídas, dice, en vacío y con un voltaje en las terminales igual a 240, la corriente del inducido vale 13.2 amperes, la corriente de campo y la velocidad del motor es de 1150. Esas tres pérdidas que tengo aquí como núcleo, mecánica y misceláneas
entrarían todas en esta parte que tengo aquí, ¿verdad? Entonces, solamente voy a considerar una sola y de ahí obtener ese valor. Ahí las podría considerar como una potencia total, o las voy a considerar de esa manera, como una potencia total, que sería igual, en este caso, pues sería la potencia del núcleo. Más la potencia mecánica. Se considerarían una sola, ¿verdad? Porque en ese caso son despreciables los valores para ese punto y entrarían lo que viene siendo la parte de esos dos valores igual en una sola, el núcleo y la parte mecánica, como no, digamos, no cambio el material del que está hecho, no cambio el núcleo sigue siendo el mismo, tanto en vacío como a plena carga, la parte mecánica igual, entonces ahí se consideran iguales esos, y esos es una sola formulita que es igual el voltaje que se tiene por la corriente, ¿verdad? Aquí sería voltaje por corriente, y eso me daría igual a para el voltaje me dice que serían los 240 volts multiplicado por 13, 13.2 amperes. Y eso me daría esas dos potencias, ¿no? Que serían las mismas en este caso. ¿Cuánto me daría eso? 3168. 3160 y ¿qué? ¿8? 8. Sí. Ok. Y eso también pues sería la potencia en watts. ¿Ah? Y en este caso pues solamente me faltaría una potencia, las misceláneas, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, me dice que es un motor, tiene 170, tiene un voltaje inducido, tiene un flujo de corriente, un campo y genera, se supone que la caída es tanto, en vacío las terminales y la corriente es igual a esa parte y la velocidad del motor. Para la potencia, en este caso de la potencia miscelánea, se considera se considera que sea el 1% de la potencia de entrada. Si considero esa parte, ok, la potencia de misceláneos viene siendo igual, en este caso se saca un porcentaje que sería el 1%, o sea, quiere decir que sería 0.01 multiplicado por, no le voy a poner aquí antes la formulita, ¿eh? El 1%
la potencia de entrada, eso sería igual al 0.01 multiplicado por la potencia de entrada. Ese es un valor que se toma cuando no se conoce esa parte, ¿verdad? Se dice que siempre es el 1%. Entonces, la potencia de entrada son 43,750 watts. Y de ahí ya puedo yo obtener cuánto tiene de esa potencia. ¿Cuánto me daría ese valor? 437.5. 437.5 watts. Bueno, entonces ahora sí ya tengo yo todas las potencias, como vimos acá en la parte inicial, la potencia de salida es igual a la potencia de entrada, que ya la tengo, la potencia en las escobillas también, la potencia del cobre también ya lo tengo, el núcleo y las mecánicas van en una sola y la miscelánea, ¿verdad? Ahora pues lo único que me resta pues es sustituir cada uno de esos valores y determinar de cuánto es la potencia a la salida de ese motor. Entonces, la potencia de salida va a ser igual. Ya no voy a poner la formulita, voy a poner los valores. La potencia de entrada me da 43,750. Y me voy a basar en la fórmula, ¿verdad? Que me dice que a esa le voy a restar todas las demás, menos la potencia en las escobillas, que vale 340, menos la potencia de pérdidas en el cobre, que en este caso vale 1,734. Y que también tiene una potencia, una pérdida también, en este caso en el campo y en el inducido, de 1,250. Y que tiene una potencia total del núcleo y mecánica de 3,168. Y una potencia miscelánea de 437.5. ¿Cuánto me daría el total de eso? 36.820.5. 36,820.5 watts. Esa sería mi potencia de salida, ya con todas las pérdidas incluidas en ese caso, ¿verdad? Entonces eso apenas me da lo que es el inciso A, que me pregunta cuánto es la potencia de salida en esas condiciones que tiene. Ahora me pregunta cuánto es la eficiencia del motor. Pues eso pues es todavía un poquito más sencillo, ¿verdad? Ahí nada más hay que encontrar una sola fórmula de la eficiencia. Voy a hacer aquí en esta parte, donde la eficiencia N es igual a la potencia de salida
entre la potencia de la entrada multiplicada por 100, ¿verdad? Entonces aquí la eficiencia de este motor Son 84.16. ok, muy bien. La potencia de salida, que es 36.820. Punto 5, y eso estaba dividido entre la potencia de entrada que valía, ¿cuánto? 43.750. Todo esto multiplicado por 100. Y eso es igual. Perdón, nuevamente, ¿me podría decir el dato? 84.16. 84.16. Ok, muy bien, gracias. 84.16 de eficiencia. Normalmente los motores normales tienen una eficiencia del 85%. El 15% quiere decir que son todas las pérdidas que tiene, ¿verdad? Que van ahí en ese punto. Hay motores de alta eficiencia que ya tienen el 90%. Incluso se habla de motores que pueden llegar al 92 o el 94%. Ahorita los motores normales tienen ese valor del 85%, entonces más o menos es aproximado a ese valor, ¿verdad? Y como les comento, pues los motores de alta eficiencia pues ya tienen el 90%, tienen, o sea, ya le quitaron a todas esas pérdidas, pues ya la reducieron entre un 5 y un 8% aproximadamente, ¿verdad? Entonces ya tienen pues un poquito más de eficiencia. Para este caso, pues casi coincide con el 85% normal de un motor. ¿Sí? ¿Alguna duda? Aquí pues, sí, dígame. Yo le quería preguntar si la potencia del núcleo y la potencia mecánica siempre se pueden juntar o si solo era como en este problema. Así es. En este caso, para este problema, así es. Normalmente, cuando son las potencias, la mayoría de las veces me indica, ¿verdad? E incluso a veces me dice el problema, desprecia la potencia mecánica o del núcleo, o a veces me dice, desprecia la potencia del misceláneo. Entonces, el mismo problema sí me indica cuál es lo que debo de hacer. Para Ok, muchas para gracias. este caso, pues sí, núcleo y mecánico sí se consideran iguales, pero la mayoría de las veces me indica ahí, o incluso a veces ya me dice los datos, ¿verdad? Si tiene una potencia mecánica de tanto, si tiene una potencia en el núcleo, y a lo mejor lo que siempre hay que calcular es la potencia de entrada, la de escobillas, la del cobre, esas siempre hay que calcularlas. Las demás me puede decir los datos o me puede decir que se desprecian. Yo escogí uno donde hay que calcular eso, pero casi siempre me dicen cuántas son las potencias o algunas veces despreciar esas potencias. Muchas gracias, profe. No, ¿de qué? Estaba viendo si les puse un problema de
Pusimos de excitación separada, motor serie. Okey, ya, el motor compuesto. Aquí, precisamente en el motor compuesto, si se fijan, aquí dice: "Se puede despreciar las pérdidas en el núcleo, mecánica y misceláneas". En muchas ocasiones sucede esto, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, en este, pues sí nos dice qué es lo que hay que considerar, ¿verdad? Ahí dice despreciar las pérdidas, la mayoría de los problemas me va a indicar eso. Cuando no me dice, pues, entonces sí hay que calcularlas. Y siempre hay que hacerlo de esa manera, en conjunto el núcleo y la mecánica. Aquí me faltó un punto, lo que viene siendo el motor o el generador de imán permanente. En este caso, les voy a poner ahí una tarea de investigación del motor de imán permanente que, pues, por las propiedades que tiene y porque, por ejemplo, normalmente hay cierta temperatura en esos motores y su principal problema es ese en los motores, la temperatura. Como siempre hay un calentamiento, hay ciertos valores en los que entran esas pérdidas para ese tipo de motores, ¿verdad? Entonces ahí solamente les voy a pedir una investigación del motor de imán permanente. Déjenme veo para poner esa característica. Bueno, se las voy a poner ahí en Classroom, esa tarea de investigar el imán permanente, ¿verdad? O sea, el motor de imán permanente. A ver, déjenme ver si lo puedo mejor poner aquí.
Bueno, aquí está la investigación, ahí está, la tienen, el motor de imán permanente y el motor sin escobillas, los dos de corriente directa. Una breve introducción en qué consiste y si se puede encontrar por ahí algunas aplicaciones industriales de esos dos. Sí lo ven, ¿verdad? Sí lo pueden observar. Sí, profe. Ok. Bueno, para esta parte, entonces, dejaríamos aquí los motores de corriente directa. Nos enfocaríamos ahora a lo que son transformadores y lo que son motores, de corriente alterna. O bueno, por el día de hoy, más bien me gustaría que hicieran esa investigación y para la siguiente clase comentar esta parte. Entonces, podríamos dejarle aquí el día de hoy y para que realicen la investigación. No es tan complicado, no es mucho la parte que hay que realizar. Para los motores, a lo mejor sin escobillas, pues sí se batalla a veces con la información, pero del motor imán permanente, el libro de máquinas eléctricas de Chapman trae un apartado ahí pone una pequeña introducción. A lo mejor lo único que faltaría ahí sería la aplicación que se da de esos motores. Ok, entonces, déjenme nada más pasar la lista de asistencia y dejamos aquí el día de hoy para que tengan ese espacio de investigar esa parte. Ok. Susana Aguilera. Presente. Ok. Carlos Arturo. Presente. Ok. Eduardo Octavio. Eleazar Asensio. Presente. Ok. Andrés Carrillo. Fernando Jaciel. Presente, profe. Ok. Roberto Coronel. Presente, profe. Muy bien. Sandra Lisset. César Abraham.